Buenas noches, hermanos. Este día tengo el privilegio de trabajar siempre en la línea de fortaleciendo a la familia cristiana el tema crisis familiares. Aunque tiene un texto bíblico, básicamente es una perspectiva psicológica, pero se toma un texto que ayuda mucho a ver lo que es una crisis, una de las tantas crisis que aparecen en la Biblia. ¿Verdad? Para iniciar vamos a hacer una oración breve. Señor, te pedimos tu guía y sabiduría para que podamos hablar con el corazón y consecuente tu palabra, descubrir en lo académico aquello que podamos aplicar a nuestra vida en este momento. Que tu paz nos acompañe en esta reflexión. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces el objetivo de esta actividad es describir las diferentes crisis que pueden afectar el equilibrio de la dinámica en la vida de la familia, además de las externas cuales se dan internamente. Entonces veamos el texto. Jesús perdido y encontrado en el templo. Lucas 2, 41, 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regreso, ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que se les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Se habla de diferentes tipos de familias. Hay una clasificación, yo encontré una de 12 que va desde la familia nuclear hasta la unipersonal. Yo en mi concepción no entiendo que una familia unipersonal sea de una persona, ¿verdad? A menos que viva sola y esté ligada a una mascota, ¿verdad? Pero el objetivo de la reflexión no es esa, pues, pero la familia de Jesús era una familia nuclear, ¿verdad? En la infancia de Jesús era nuclear: José, María, Jesús y sus hermanos. Aunque de adulto parece más monoparental, ¿verdad? Porque solo estaba María y sus hijos. Eh, Aquí lo importante en la familia no es que sea formado por una, dos, tres, cuatro abuelos, nietos, tías, sobrinos, sino que una familia sea sana mentalmente, sea sana espiritualmente y que no sea una familia disfuncional. Ahora bien, la dinámica familiar de la familia de Jesús era excelente. Jesús creció en Nazaret siguiendo las instrucciones de sus padres. Les hacía caso, ¿verdad? Fue criado con amor y cuidado por ellos. Aprendió el oficio del papá, el papá terrenal. Ayudaba en las tareas domésticas y con el trabajo de la carpintería. Y crecía en sabiduría y estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Y al final, él pidió que alguien de sus discípulos cuidara a su madre. Caigamos un poquito en lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? Tiene varias características. Un acontecimiento repentino que afecta de forma negativa los procesos de una organización.
de una persona, de una familia. Interrumpe el equilibrio que existe y que puede poner en peligro a las personas, a las familias, a la organización. Ahora veamos el texto de Lucas, pero con ciertos elementos que yo he acotado. Y le he puesto Jesús perdido, desaparecido, buscado y encontrado en el templo. Lucas 2, 41, 52. Tenían la costumbre de ir todos los años, o sea, era rutina. Tenían demasiada confianza. Subieron a Jerusalén sin ningún problema, ¿verdad? Pero fueron descuidados, porque se les quedó Jesús y no se dieron cuenta, no se percataron. Entonces hubo un exceso de confianza, lo cual los obligó a recorrer un camino de regreso solo entre las personas que caminaban y luego llegar a Jerusalén. Lo encontraron, como dicen en las noticias, 3 doritos después, en el templo, ¿verdad? Y se sorprendieron. Les reclamaron, ¿por qué lo hiciste? Les dio angustia, te hemos buscado con angustia. Y él tranquilo le dijo que porque lo buscaban y todo lo que acabamos de leer. Ellos no les entendieron, ¿verdad? Descendió con ellos y volvió sujeto a ellos. Era obediente Jesús. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, un texto que a mí me fascina mucho este versículo, ¿verdad? Pero en mi reflexión que tengo, ¿verdad? Que no es muy profunda en las partes teológicas, y me da la impresión que Jesús se fue descubriendo, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios. Hay unos evangelios apócrifos de Santo Tomás, hay una parte que dice que Jesús agarraba barro, hacía pajaritos, lo soplaban y salían volando, ¿verdad? Imagino que por tantas cosas de estas es que no lo incluyeron en el canon. Y a mí me da la impresión que Jesús no, ¿verdad? Fue descubriendo a diario qué es lo que tenía que hacer por su Padre y por el reino. Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre este texto? ¿Tuvo crisis la familia de Jesús, José y María? Sí, tuvo crisis. ¿Qué le pasa si a una familia de las nuestras le sucediera lo mismo? Tendría crisis. ¿Qué pasaría si no lo hubieran encontrado? La crisis seguiría. Y si lo encuentran herido, más crisis. Y si lo hubieran encontrado muerto, ya no es una crisis. La crisis se transforma en un desastre. Entonces la crisis es una situación en la cual se puede en un momento alcanzar a controlar para que no se llegue a un desastre. Y llegamos a la palabra crisis. Por lo general siempre se utiliza unos símbolos chinos, ¿verdad? Que tiene 2 partes, que uno significa peligro y otro oportunidad. Pero también en español la crisis viene del griego crisis, que significa punto de inflexión, juicio y decisión. O sea que una crisis es muy, muy importante. ¿Qué factores pueden desencadenar una crisis? Aquí había puesto varias, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, diferencias irreconciliables. Si ustedes han leído el libro Los viajes de Gulliver, cuando él llega a la tierra de los enanos, ¿verdad? Llega a la tierra de Lilliput, que estaba en guerra con otra tierra de personas enanas, ¿verdad? Y la guerra era causada porque unos partían el huevo por la parte punteadita o más punta del huevo, los de Lilliput, y los de Ferruscul lo partían por el lado más ancho. Imagínense una diferencia de eso. Se dan ideológicas, irreconciliables, religiosas y en el fútbol. Pueden ser cambiadas porque hay cambios y no nos podemos someter. ¿Qué compañías han logrado sobrevivir al cambio? Por ponerle un macro. Compañías como Colgate. Los quinceañeros como yo recordamos que en nuestra infancia había Colgate, había Fresca, Close-Up, ¿verdad?
pero Colgate ha sobrevivido. O sea, ¿qué les digo? Tengo 61 años y por lo menos 50 años, 55 ha sobrevivido, ¿verdad? La compañía Apple, que fue la que empezó con trabajar con ventanas, ¿verdad? Que después le copió la otra compañía. Ahora sus ingresos llegan por los celulares. Los Lego han sobrevivido, los Tesla, Sony. Pero compañías como Kodak quebró. Ellos inventaron la cámara digital, pero le dieron más importancia a la película. Quebraron. BlackBerry quebró. Blockbuster. Netflix, una compañía pequeña que iniciaba, llegó a vender la idea y dijeron que eso no servía. Y quebró Blockbuster. Y así un montón. ¿Qué puede causar una crisis? La pérdida de un objeto amado, como se menciona en el psicoanálisis. El objeto amado o la figura amada es en aquello que nosotros depositamos más nuestro amor. Amigos, amigas, esposo, esposa, negocios, el gato, los hijos. Eso puede causar una crisis. Ya sea que se muera, que lo abandonan, que se casan. Conflictos interpersonales, infidelidades, bullying, el acoso laboral, falta de comunicación, comunicación errónea. Y yo recuerdo cuando yo era niño, yo era acólito en la iglesia católica de Sonsonate, la parroquia de la que es catedral. Y en esa época estaba el padre Flavián bien joven. Y había llegado un padre nuevo, el padre Calicho. Él iba a visitar unas comunidades feas en la colonia San Antonio, pero para el regreso, como ya venía de noche, tenía que atravesar una calle de lo que ahora le llaman trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces atravesaba la calle. Sonsonate famosa, la famosa calle sin ley porque siempre habían muerto. El pobre padre atravesaba la calle. Ya la gente decía, no es que el padre viene de visitar a la niña, ¿verdad? Y o sea, una comunicación errónea, porque el padre nada más hizo eso, ¿verdad? Eh, y ahora bien, ¿qué tipos de crisis hay? Voy a mencionarlas aunque vamos a trabajar en, en dos, ¿verdad? Que me voy a tener más. Crisis económica, políticas, organizacionales, climáticas, sociales, emocionales, que la vamos a ver brevemente al final y que vamos a reforzarlo, cómo trabajarla en la continuación de este tema, que va a ser un jueves de julio. Y familiares, vitales en el desarrollo, es decir, que en toda familia probablemente se van a dar. Y circunstanciales, que a lo mejor no se han programado y se pueden dar en una familia, digamos, más que matrimonio y familia. Entre las vitales en el desarrollo, ¿cuáles están? Voy a poner como que la vida de una persona desde que nace hasta que fallece. Entonces la primera crisis es el nacimiento. Después de que el niño o la niña esté envueltito en el vientre de su madre, despierta en un mundo inhóspito, ¿verdad? Y llora y todo eso. El inicio de clases, cuando vamos por primera vez a centro escolar. La adolescencia, ¿verdad? Es raro los países que socialmente se han trabajado a los jóvenes para que no tengan problemas. El matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, viene alguien de una tribu, los mojicas, y se casa con uno de la tribu Aguilar. Llevan diferentes pensamientos, intereses, alimentos, y tienen que combinarlos, ¿verdad? Adaptarse a la personalidad. El embarazo, el primer embarazo de una mujer, especialmente en la mujer, ¿verdad? Es una crisis normal. Cuando tiene su primer niño, ya cuando nace, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hijo mayor una vez no sé si se tapó de la nariz o algo así. Y un abatido, ¿verdad? Hablando de la doctora en 10 de la noche, nos dice, no, hagan caliente, hiervan agua, pónganle sal, le echen una gotita, ¿verdad?
la crianza, ¿verdad? La crianza es bien importante y puede ser crisis cuando el papá y la mamá no coinciden en la forma de criar a los hijos, ¿verdad? Eh, la independencia de los hijos, cuando ellos ya se sienten hombrecito, mujercita, ya no quieren salir con los papás, con la mamá, o que se van, ¿verdad? El noviazgo de los hijos, ¿verdad? Hay que estar un ojo al Cristo con ellos, ¿verdad? El matrimonio de los hijos es otra crisis normal, que, que si somos padres y tenemos hijos, algún día se van a casar, ¿verdad? El embarazo de las hijas también, ¿verdad? El nacimiento de los nietos, otra crisis que es totalmente eh, normal. Cuando los hijos se van, eh, es la etapa que se le llama el nido vacío, ¿verdad? Es decir, después de tener una mesa de 6 personas y que se llenaba la mesa, ahora tenemos una mesa de 6 personas en que solo está papá y mamá si están vivos, si es una familia nuclear, ¿verdad? El envejecimiento. A uno nos cuesta aceptar la vejez, ¿verdad? A otros no. Eh, Hay personas que, como dice la Mafalda, que cuando la encuentra pintándose, ¿verdad? Ah, le dice para que los ya parezcan todavía. Tenía un amigo en Honduras que dábamos talleres de puertos y él, el pelo era bien oscuro, pero tenía canas en los bigotes y la barba. Se pintaba los bigotes de negro, ¿verdad? Yo la única persona que conocía así. La muerte de los padres, ¿verdad? La jubilación, otro periodo difícil. La pérdida de la pareja, ¿verdad? Hay parejas que si la persona muere en una fecha, la que queda viva muere en días seguidos, ¿no? Entonces estas son las crisis vitales en el desarrollo, la que podemos decir crisis normales que nos va a dar en algún momento si estamos en una familia, ¿verdad? Pero aparte de esto, hay otras que yo le he puesto como crisis no programadas, ¿verdad? ¿Qué puede ser esto? Una pareja se casa y no pueden tener hijos. Es una crisis difícil, ¿verdad? Sin que nos metamos si hay un culpable, ¿verdad? Sin ver si pueden. Hay parejas de que pueden vivir sin hijos, hay parejas que adoptan, hay parejas que se divorcian. Tener hijos con discapacidades. O sea, nadie espera tener un hijo con discapacidad. Yo tuve una pariente que tuvo 3 embarazos tremendos porque ella soñaba que sus hijos iban a salir con retraso mental y ella sufría grandemente, ¿verdad? Ella este, pensaba de que le iban a salir con defectos, con síndrome Down, hasta que nacían los hijos le bajaba los niveles de estrés. Ahora imagínense toda esta carga emocional que ella sufría, se la pasaba al niño, a la niña, ¿verdad? Cuando los hijos cambian de colegio también puede ser una crisis, ¿verdad? Más si es a medio año. Embarazos de hijas solteras. Esa es una crisis. Aparte de la crisis que tiene la jovencita, la crisis es la familia, ¿verdad? Se dan casos que los padres echan a la hija de la casa. Divorcios, ¿verdad? Gran porcentaje de familias que se divorcian. Hijos privados de libertad. O sea, por la razón que sea justa o injusta, el hecho que esté privado de libertad es una causal de crisis. Cambio de vivienda, pero cuando se hace en condiciones eh, por causa de la violencia, por amenazas, ¿verdad?
porque los van a matar si no se van. Muerte de cónyuge. Esto se va a dar, pues, pero cuando se están en la época de la juventud o la adultez, es bien delicado. El que queda vivo le toca o quedarse solo y esforzarse por los hijos. A veces consiguen pareja que si tienen la bendición de Dios, una pareja que les va a querer a los hijos. Otra crisis en la familia, la inmigración. Ya sea que los hijos se van o los padres se van y divide a la familia. Eso afecta y tantos trabajos e investigaciones que se han hecho en eso, ¿verdad? Es algo tremendo. Y el problema del inmigrante es que ellos padecen un síndrome que se llama el síndrome de Ulises. Si ustedes han leído la Ilíada, Ulises era un tipo, era el rey de Ítaca, era un tipo muy inteligente. Él fue, se supone que él fue el que tuvo la idea del caballo de Troya, ¿verdad? De meter un caballo, que la gente iba adentro y destruyó Troya. Pues a su regreso, según la mitología, porque apoyó a unos dioses, ¿verdad?, que apoyaban a los griegos, los otros dioses que apoyaban a Troya, lo hicieron vagar por el Mediterráneo, no sé si son 10 o 20 años, se los debo cuánto fueron. Entonces se llama así porque llega un inmigrante a otro país, además de la tristeza de dejar su país, del temor que los vayan a matar, de la crisis por pasar en México que es tan tremendo, ¿verdad? Tiene que llegar a un lugar, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo menú de alimentos, que cuando si tiene dinero va a comprar, si no, no, ¿verdad? Entonces es difícil, los maltratos, y más en esta época, es tremendo, pues un inmigrante, ¿verdad? Un retornado viene y viene con crisis, doble crisis, despido laboral, ¿verdad? Es tremendo, más cuando el empleado, el padre o la madre, el hijo, los que forman la familia, son personas honorables, ¿verdad? Pero de repente cambiaron de partido político y vienen los del frente y sacan a los que estaban de Arena. Los de Arena sacaron en su momento a los anteriores y así, ¿verdad? La infidelidad, así sea responsable, como decía aquel pastor, ¿verdad? Toda infidelidad es un daño, ¿verdad? Y en algún momento se va a saber. Hay personas que mantienen su matrimonio por los hijos, ¿verdad? Pero realmente es una lucha que se da en la pareja. El consumo de drogas, alcohol, también, pero otra crisis que puede afectar, la muerte de hijos, ¿verdad? Uno espera morirse antes de los hijos, ¿verdad? Y yo comprendo a mi mamá el dolor que tiene por la muerte de su hija, el divorcio de los hijos, ¿verdad? También la violencia intrafamiliar, tremendo, ¿verdad? Enfermedades mortales, enfermedades crónicas. Entonces estas son crisis no programadas, pero que en algún momento pueden afectar. A lo mejor hay más, a lo mejor se me han quedado unas que conocen, ¿verdad?, que son difíciles de llevar. Entonces, ¿qué es una crisis emocional? Es un estado temporal de desorganización, agitación, desbordamiento emocional, que se produce cuando no se tienen las herramientas suficientes para afrontar una situación que amenaza la integridad o pone en peligro. Siempre habrá una pérdida de equilibrio, ¿verdad? Pero ya lo emocional, ya es como cada quien va llevando el soportar esta crisis, el responder a esta crisis familiar, ¿verdad? O sea, una jovencita de 16 años queda embarazada,
No está programado eso, ¿verdad? Afecta a la jovencita, afecta a los papás, o sea, es complicado, ¿verdad? Y va a afectar al niño que lleve en el vientre si no tiene los cuidados adecuados. Esta parte solo la voy a medio mencionar porque vamos a ver un poco en, en junio, ¿verdad? Más relacionado a esto. ¿Qué características? Reacciones físicas, pensamientos y emociones. Recordemos que una crisis emocional no solo es el llanto, ¿verdad? Es la idea que me causa el llanto, es el dolor en una pierna, ¿verdad? Por un accidente. Tiene sentimientos de angustia, ansiedad, miedo, ira, frustración y llanto. Y muchos más, ¿verdad? La persona siente de que no puede controlar la situación. Y una forma de expresarlo es con el llanto, con las quejas. Cuando una persona está en crisis, hasta le puede echar la culpa a Dios. Pero Dios sabe en su infinita bondad de que esta persona lo hace por el dolor que tiene, porque no sabe culpar, ¿verdad? No sabe a quién culpar. Cambios de humor fuertes o desgano. Un indicador que es bien importante en una crisis emocional es que van a haber cambios. Ese es el indicador. El niño jugaba con los otros niños, hoy no juega. El niño pasaba alegre, hoy pasa triste. Llevaba buenas notas, bajo las notas. O sea, no es lo mismo que un niño o niña lleve nota, póngale 5 6 y la sigue manteniendo. No, un niño que tiene 8 9 baja a 5 6 y ese es un cambio. Todo esto son indicadores de que hay algo que está afectando. La crisis familiar, hay un desequilibrio, tensión y cambios en la dinámica familiar, es decir, la forma en que nos llevamos unos con otros dentro de la familia. Hay una que no mencioné de las crisis eh, familiares, ¿verdad? Por ejemplo, el nacimiento de un niño que no se esperaba que naciera. De repente ya están llegando casi a la menopausia, la andropausia y nace un niño, ¿verdad? Entonces puede ser una situación que causa crisis. ¿Qué factores inciden en la intensidad de las crisis, ya sea positiva o negativamente? Bueno, cuando yo he trabajado con pacientes, los clientes que le llama Sullivan, para que no quería que le dijéramos pacientes, sino que clientes. Cuando uno hace la historia de la persona, uno busca si tiene relación con pastores, sacerdotes, iglesias, participación activa. Porque un elemento básico es que esta persona lo siga manteniendo. Entonces la comunicación con Dios es bien importante. Es bien importante porque da fortaleza, ¿verdad? Participar conscientemente en las iglesias, ¿verdad? Es bien importante también porque esto ayuda positivamente ante una crisis. Doble vínculo. Doble vínculo es cuando la pareja no coinciden en sus decisiones. La mamá dice que es negro, el papá dice que es blanco. La mamá dice venís a las 8 y el papá dice venís a las 10. Entonces esto, además de la discusión de la pareja, crea una inseguridad en el niño y la niña. La resiliencia familiar, que tanto estamos fortalecidos ante una situación, ¿verdad? Emocionalmente, que tanta resistencia tenemos, ¿verdad? Es decir, la resiliencia es referencia a tener una situación de crisis y cuando ha pasado salir fortalecido, ¿verdad? Es un término que viene de la física y hace referencia a la energía que tiene un resorte cuando usted lo
lo estira y vuelve a su posición original, ¿verdad? La fortaleza de la personalidad. La persona que tiene una fortaleza eh, psicológica va a estar más fuerte para una crisis. La intensidad de la crisis también, la naturaleza de la crisis. No es lo mismo un terremoto o un temblor, ¿verdad? No es lo mismo un terremoto de 7 grados que un terremoto de 5. Eso también, ¿verdad? Si el entorno es seguro y amoroso, es más probable que el niño y la niña pueda soportar con más resistencia una crisis. Eh, porque se están formando niños seguros, amorosos, cuando hay conflictos preexistentes. Para el terremoto del 2001 tuve la oportunidad de coordinar un programa con Visión Mundial de atención psicosocial en crisis, se llamaba. Y el proceso que se llevaba es hacer una jornada grande en la cual se seleccionan a unas personas para hacer como terapias de grupo, actividades colectivas, y después uno se queda con los individuales. Cuando trabajamos con las personas eh, en forma individualizada, yo me topé con varias señoras que la situación del terremoto les despertó un trauma de violación que tenían en su infancia. Entonces ellos estaban sufriendo por el despertar de ese trauma relacionado al terremoto. Entonces, a veces eso puede pasar. Si tenemos metas y valores familiares bien definidos, eso ayuda un montón, ¿verdad? Ayuda un montón. Desde cosas sencillas pero importantes, orar juntos, comer juntos, hacer actividades juntos, ¿verdad? Definir reglas y roles ayuda un montón también. Que el niño y la niña, los hijos, todos conozcan las reglas, conozcan cuál es su función. Si reparten tareas en la casa, tiene que quedar bien clara, ¿verdad? El apoyo de las redes sociales, pero esto uno cuando lo oye puede pensar que es el WhatsApp y todo eso, ¿verdad? El Facebook. No, este es un concepto que hace referencia a que todos en alguna forma tenemos redes sociales. Un jovencito que asiste a una iglesia tiene su red social en la iglesia, tiene su red social en la escuela, con los parientes, con los papás. Entonces apoyarse en estas redes sociales que se tiene. En este proyecto eh, está basado en procesos eh, eh, psicosociales. Se fortalecían las personas para que fueran creando redes y que si un niño se sentía mal, la persona que había aprendido primeros auxilios psicológicos le diera la atención, ¿verdad? En su momento. La comunicación efectiva y afectiva. Sobre esto creo que habló un montón el pastor Walter, ¿verdad? Sobre la comunicación, que tiene que ser efectiva y dada con afecto, con amor, ¿verdad? Poner límites en las normas que se le da a los niños, a las niñas, a la familia. Y algo que contrarresta el doble vínculo que les hablaba es que la autoridad es compartida, ¿verdad? Papá y mamá, ¿verdad? Para terminar, haríamos reflexión sobre cómo afrontar una crisis familiar. Mire, algo que es bien importante es, ante una crisis, es mantener la calma y gerenciar las emociones. Cuando trabajaba en CEPA, estábamos organizados por comités por nivel. Estábamos en la Torre Robles. Recursos humanos estaba en el 4.º nivel. Yo trabajaba en el área de capacitación marítimo portuaria. Y el encargado era un abogado. Si ustedes saben, los abogados siempre finos para hablar.
y, y siempre se hablaba de mantener la calma, orientar a las personas a bajar las gradas y en forma rápida, pero no corriendo. Pero de repente una de esas vino un temblor fuerte en la Torre Roble. La Torre Roble es un edificio que está hecho sobre cojinetes. Tiembla, pero el edificio no se cae, como los de la UCA, los edificios A y B, ¿verdad? Entonces empezó a temblar y se sintió fuerte. Miren, el coordinador del piso, del cuarto piso, fue el primero que salió corriendo y gritando, pues, ¿verdad? Entonces él promovía eso, pero dio el ejemplo. Entonces es importante mantener la calma. Yo cuando tiembla lo primero que hago acá es abrir las puertas, porque las puertas se traban. Y después ir a buscar a mi mamá, ¿verdad? Aplicar los primeros auxilios psicológicos. Ya en la iglesia hubo una actividad muy bonita, me imagino, sobre esto. Y me imagino que explicaron de que los primeros auxilios psicológicos es igual a los primeros auxilios médicos, ¿verdad? Que personas que no son profesionales de la psicología ni psiquiatría aprenden técnicas para manejar una situación de crisis. Una persona que se quiere suicidar, una persona que de repente se descompensa y llora. Entonces es importante aplicar los primeros auxilios psicológicos. Otro elemento que es importante es reconocer que hay una crisis. Yo me acuerdo para la época de los 80, la guerra, ¿verdad? No se hablaba de guerra. Hasta que los gobiernos de Francia y México reconocieron al grupo como beligerante, se habló de guerra, ¿verdad? Entonces la crisis igual, ¿verdad? Si hay una crisis, es de reconocer que hay una crisis. Luego identificar las causas de la crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Si es una crisis compleja, ¿verdad? Hacer un análisis. Evaluar también cómo esta crisis fue resuelta en situaciones anteriores. Porque puede ser que haya pasado, ¿verdad? No es lo mismo el Mitch del 98 que el terremoto del 2001. O si quieren, vamos más atrás. El terremoto del 86 con el Mitch del 98 y el terremoto del 2001-2003. Después Ágate, en 2011 un huracán. ¿Por qué? Porque de las experiencias anteriores se ha aprendido un montón, se han hecho cosas muy buenas, ¿verdad? Para el 86 a lo mejor no estábamos muy preparados en la parte psicológica, que es el área que conozco, les puedo mencionar. A nosotros nos mandaron a trabajar en el terremoto en, en una colonia que está detrás de la Constancia. Ahí trabajamos, ¿verdad? Con unas monjitas, era la sede. Para el 98, gracias a Dios, ¿verdad? De que haya habido un volcán en Colombia que había hecho erupción y los colombianos generaron un montón de material de atención psicológica en crisis y se trabajó. Aquí se hicieron unos manuales muy bonitos. En esa época era atención psicológica en crisis. Lo psicosocial fue puesto en años posteriores. Entonces aprender de lo que ha pasado. Buscar soluciones juntos. La situación a veces es de que en una familia, yo me imagino que eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Pero en algunas familias, eh, toda la sabiduría la tienen el papá y la mamá, ¿verdad? Y cuando los hijos quieren aportar, como que no se tomen en cuenta. Es importante también reconocer las diferencias personales en la familia. Si usted tiene unos gemelos, usted va a identificar que además, que aunque sean gemelos, probablemente tienen personalidades diferentes, ¿verdad? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta, que una medicina para un niño A, ¿verdad? Una medicina emocional no va a ser la solución para otra persona, ¿verdad? Entonces es bien importante saber que son o considerar que son personas diferentes.
Lo que les mencionaba anteriormente, recordar que la pareja viene de diferentes tribus. Había un dicho en unas películas que decía en diferentes tribus nos amamantaron. De repente la jovencita que se casa es una jovencita ordenada, aprendió que todo iba en su lugar. De repente el esposo que le tocó llega a la casa, se sienta, quita los zapatos, tira los calcetines, en el baño deja tirada la toalla. Entonces es un proceso que se da, ¿verdad? Los primeros días lo mejor es todo bien, luna de miel, pues, pero a medida que va pasando, ahí donde se fortalece el amor, ¿verdad? Aprender a negociar, a solucionar las cosas, ¿verdad? Y saber que si yo soy de Oriente y a mí me gusta el chuco con azúcar, ¿verdad? Pero si a mi pareja no le gusta, le puedo cocinar para que la pruebe, pero sé que no le va a gustar. O sea, a eso me refiero también, ¿verdad? En detallitos. Fomentar la comunicación familiar, es bien importante. Identificar los recursos y apoyos familiares que se tiene, ¿verdad? Es de considerarlos también. Eh, considerar la familia, perdón, considerar la facilidad que tiene la familia para adaptarse a los cambios. Usar empatía y compasión, este es bien importante y lo vamos a mencionar en la próxima jornada que tengamos. Es decir, ubicarme si yo soy papá, en los zapatos de mi hijo, ¿verdad? O en los zapatos de mi esposa. Yo a lo mejor ya no tiene trabajo, yo estoy trabajando y yo vengo cansado y ni le comunico nada. Ubicarme, ¿verdad? Que ya también ha trabajado, o sea, no tiene salario, pero ha trabajado en la casa, pues. Y yo les digo, a mí me cuesta con mi madre, tiene inicios de Alzheimer. Y hay cosas que tengo que saber que es una niña con la que estoy trabajando, ¿verdad? Con la que estoy viviendo, que estoy cuidando, que le cocino, todo. ¿Por qué hablo de empatía y compasión? Porque la empatía, como yo la entiendo, lo he aprendido, es cuando yo me identifico con la persona que tiene la situación de dolor, de alegría. Y la compasión es la práctica. Ya entiendo lo que siente, siento lo que siente. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Y Jesús tenía una tremenda empatía, increíble, increíble. Yo leo a Jesús en la Biblia y tantos detallitos. Cuando llegaron con la mujer que era infiel, que la querían lapidar, eso de que se pusiera a escribir en el suelo, son cosas increíbles. Otra cosa que son importantes es eh, tener un plan de contingencia. Somos un país que tiembla, ¿verdad? Tenemos un terreno que tiembla. San Salvador, por eso se llama la ciudad de las hamacas. Eh, yo cuando ya empecé a entender un poco, ¿verdad? En la universidad entendí por qué San Salvador tiene tanto desorden. Si ustedes van a Guatemala, Guatemala es una ciudad muy ordenada, que ha ido creciendo en forma ordenada. El problema de San Salvador es que aquí abundaban las quebradas, un montón de quebradas. Y las quebradas las fueron llenando, por eso hay calles todas raras, ¿verdad? La sexta décima. Aquí en esta zona de la Merliot donde yo vivo hay un montón de zonas que eran quebradas, que las han sellado y sobre eso han hecho casas, ¿verdad? Entonces estamos en un país que tiembla y una forma es tener una mochila de las 72 horas, ¿verdad? Con todo lo necesario en caso de una emergencia. Si hay un terremoto, saber cómo comunicarse, saber a dónde van a estar. Cuestiones así se hace un plan de contingencia y se puede hacer un plan de contingencia familiar, ¿verdad? Otra cuestión es cuidarnos a nosotros mismos. Es importante. Debemos valorarnos. Debemos valorarnos.
Somos hijos e hijas de Dios, hechos en imagen de semejanza. Jesús resumió en 2 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que amarlo. La persona que se ama es capaz de amar a los demás. Si no aprendemos a amarnos, ¿y cómo es amarnos en la práctica? Bueno, cuidarnos en salud, cuidarnos en la comida que nos hace daño, ¿verdad? Evitar las personas tóxicas. Aquel hermano o hermano que imagino que en la iglesia no hay, ¿verdad? Pero si hubiera alguno que solo cuenta cosas negras, cosas tristes, eh, tratar de poner distancia y hablar con las personas que nos alientan, que nos dan ideas, que nos dan cariño, ¿verdad? Y lo último de esta parte, ya casi para cerrar, es que si tenemos necesidad y sentimos que no podemos, buscar ayuda profesional. Y aquí no me refiero solo al psicólogo, psicóloga, psiquiatra, médico. Me refiero, busquemos a los pastores, ¿verdad? Ellos han estudiado materias que pueden orientar a nosotros cuando tenemos problemas. Podemos buscarlos, contarles nuestra situación, ¿verdad? Yo cuando trabajo con personas en casos clínicos, si es católico, yo le encamino que busque sacerdote, pues, ¿verdad? Y si va a una iglesia evangélica, que busque una persona, un pastor que lo pueda orientar. Es importante buscar a las personas que nos pueden ayudar. Y esto no necesariamente en lo psicológico, sino que en todas las áreas, ¿verdad? Bueno, aquí estaríamos terminando esta parte. Es importante pues saber que todas las personas tenemos crisis, hemos tenido y vamos a tener crisis, ¿verdad? Vamos a tener crisis porque somos seres humanos, no somos perfectos. Si no nos cuidamos, vamos a tener situaciones que nos van a causar crisis, ¿verdad? De cuidarse. Pero es importante, muy importante, si en esta crisis que se pudieran dar o pudiéramos tener en la familia, nosotros tuviéramos una visión hacia Jesús, ¿verdad? Hacia Dios, que es el más importante para salir de las crisis, ¿verdad? Es la guía prioritaria, es bien importante eso. Entonces aquí estaríamos terminando esta actividad. Espero Dios mediante en junio, ¿verdad? Trabajar la continuación estaría relacionada a lo que más afecta una crisis, que es lo emocional, ¿verdad? Es lo emocional lo que más afecta a una persona. Y lo emocional afecta todas las áreas, todas las áreas. La espiritual, la física, la social. Entonces vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido hacer esta reflexión, ¿verdad? Entonces, amado Padre, te damos gracias, Señor, porque me has permitido, me has dado el privilegio de compartir información que probablemente los hermanos y las hermanas ya la conocen, pero darle como cierta orientación, ordenamiento, Señor, para que estemos pendientes de las cosas que nos afectan. Te pido, Señor, que nos bendigas, que bendigas a nuestros parientes enfermos, Señor, que bendigas a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.